Bienvenidos a Intimidad en Confianza, un podcast para mujeres y hombres cristianos. Soy Danae Angulo, educadora y coach sexual, y quiero acompañarte a desaprender y aprender sobre la intimidad sexual, que puedas conocerte mejor y entender a tu cónyuge o prepararte para cuando te cases. El plan de Dios es que tengas una vida íntima plena y llena de confianza, y esto es posible mediante el amor, el compromiso y el conocimiento. Hola, muchas gracias por estar otra vez aquí en su bonito podcast de Intimidad en Confianza. Hoy vamos a hablar sobre la pureza. Cuando escuchas esta palabra, ¿qué viene a tu mente? Tengo unos ejemplos con los que tal vez todos concordemos. Castidad, virtud, ingenuidad, inocencia, dignidad, limpieza, pureza sexual. Y bueno, ahora escuchemos qué es lo que nos dice Google. Pureza es el estado de integridad y autenticidad libre de culpa, contaminación o distorsión, especialmente en lo físico, emocional, espiritual o sexual. Hay una definición un poco más larga en un diccionario que es el diccionario de Webster 1828 y nos da 6 puntos. 1. Libertad de mezcla o material extra, como la pureza del agua, del vino o de los metales. 2. Limpieza, ausencia de suciedad o mancha, como la pureza de una prenda. 3. Libertad de la culpa o contaminación del pecado. Inocencia como pureza de corazón o de vida. 4. Castidad, libertad de contaminación por conexión sexual ilícita. 5. Pureza de motivos o intenciones sin vistas torcidas o impropias. Y 6. Pureza de estilo o lenguaje, libre de expresiones impropias o extranjerismos. Ausencia de expresiones bárbaras o impropias, pureza de estilo o lenguaje. Y bueno, estoy dando toda esta explicación, todas estas palabras para que le demos un significado más profundo a la palabra pureza. Porque las palabras importan, pero el significado que le damos a las palabras importa muchísimo más. Brené Brown, en el libro Atlas of the Heart, nos dice que no estamos tan educados, por decirlo de alguna manera, en lo que las palabras significan. Entonces no podemos conocernos a nosotros mismos. Una frase del libro creo que lo describe muy bien. Ella dice: el lenguaje es un portal para dar sentido, conectarnos, sanar, aprender y conocernos. Tener acceso a las palabras correctas puede abrir universos enteros. Fin de la cita. Algo que ella menciona también en este libro es cómo no sabemos identificar las emociones que sentimos realmente. Y el ejemplo que ella da es que, como humanidad, las emociones que más podemos identificar son tristeza, felicidad y enojo, siendo que hay cientos de emociones. Para ayudarnos a reconocer nuestras emociones, hay algo que se llama, en español, la rueda de las emociones. Pueden ahorita googlearlo y encontrarlo. Y como emociones centrales nos da la ira, el asco, la tristeza, felicidad, sorpresa y miedo. Esto podemos verlo en la movie de Intensamente. Pero a estas emociones centrales, digamos, le acompañan muchas más. Por ejemplo, a la tristeza le acompaña la culpa, el abandono, desesperación, depresión, soledad, aburrimiento. Pero aún después de estas que acompañan a la tristeza, hay otras más profundas, digamos, como arrepentimiento, vergüenza, sentirse ignorado, victimizado, desvalidado, vulnerable, melancólico, vacío, desamparado, aislado, apático o indiferente. Entonces, de la tristeza nacieron todas estas otras emociones y entonces empezamos a conocernos más porque le damos significado a las palabras. Y bueno, espero no haber echado mucho choro después de todo esto, pero lo que quiero darles a entender aquí es que si el lenguaje tiene más sentido para nosotros, podemos conocernos mejor y a las personas que están a nuestro alrededor. Pero bueno, ¿qué tiene todo esto que ver con la pureza? A menudo creo que confundimos la pureza con no tener sexo o ser ingenuos o no experimentar placer. Entonces quiero que tengamos en mente que pureza no se trata de pureza sexual en todos los aspectos, sino es de evitar la contaminación por sexo ilícito. ¿Y qué es ilícito? Bueno, según el diccionario nos dice que no permitido, prohibido o ilegal. Cuando una persona se casa, entonces ya no es sexo ilícito. La castidad dice que las relaciones sexuales deben ocurrir únicamente entre parejas legalmente casadas. Entonces, eso no es ilícito, no es impuro.
Es interesante que no hablemos de pureza con otros pecados, solo con los pecados sexuales. No definimos que hay que mantenernos puros al observar el día de reposo, o no decimos que hay que tener pureza al pagar el diezmo. Entonces, ¿por qué lo decimos respecto al sexo? Y bueno, la cultura de la pureza no es algo que tengamos solamente los cristianos o solamente los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La cultura de la pureza es algo que se empezó a promocionar en todo el mundo en los 60s aproximadamente, cuando salió toda esta epidemia del SIDA. Entonces se empezó a promocionar para todas las personas, no nada más las personas cristianas. Según Kirsty Spuch, creo que lo estoy diciendo muy mal, ella es una psicóloga clínica, licenciada de BYU. Ella dice, el lenguaje de la pureza activa nuestra respuesta de asco. Y el asco está diseñado para protegernos de la contaminación o de las enfermedades. Usar lenguaje de pureza nos predispone a no perdonarnos por nuestros errores. Aquí la palabra que me llama la atención es el asco. Entonces siento que el problema es que juntamos la palabra pureza con asco. Entonces tenemos este rechazo hacia el sexo. Yo me dedico a ayudar a mujeres cristianas a sentirse cómodas con el sexo. Prácticamente todas mis clientas, no todas, pero prácticamente todas son casadas y tienen un rechazo activo hacia el sexo, aun cuando saben que ya están casadas y, digámoslo de alguna manera, el sexo está permitido, aún cargan con este rechazo hacia el sexo porque fueron enseñadas en esta cultura de la pureza en la que tienes un asco. Brené Brown, en este mismo libro de Atlas of the Heart, nos dice: con el asco queremos evitar ser envenenados, literal o figurativamente. Investigadores creen que la experiencia del asco anima a los individuos a distanciarse de la fuente que lo provoca, limitando así el contacto con este objeto potencialmente tóxico o infeccioso. Si el lenguaje de la pureza activa el asco nos hace alejarnos de esta fuente. No es de extrañar entonces que rechacemos el sexo o incluso a nosotros mismos cuando tenemos estos deseos sexuales. Johanna Haidt es una experta que Brené Brown cita y dice: el asco físico protege a nuestro cuerpo de contaminarnos, mientras que el asco interpersonal busca protegernos de comportamientos indebidos a la contaminación del alma. Creo que esto es una descripción perfecta de lo que la cultura de la pureza intenta evitar, pero en realidad lo que hace es impedirnos experimentar la libertad, comunidad y gozo de una vida sexual plena. Porque, y lo he mencionado antes, no porque tengas una boda, un pastel y un vestido, tu mente va a cambiar con respecto a lo que piensa del sexo. Esta idea de mantenernos puros aún acompaña a las mujeres casadas porque hay este rechazo, hay este asco al sexo. Y yo sé que nos enseñan este asco o rechazo como una forma de protección para que nos alejemos y no queramos tener sexo antes del matrimonio. Y sí creo que esta es una buena elección. Lo que no creo es que la forma en la que nos lo enseñan nos ayuda a, cuando nos casamos, tener una vida sexual plena. Y bueno, claro, no creo que a todos les haya afectado, pero si sientes que la cultura de la pureza te ha afectado a tus relaciones sexuales o incluso si eres una persona soltera, pero has identificado que tienes un rechazo o un asco a las relaciones sexuales, en lugar de esperarlas con alegría y sentirte emocionada porque estás esperando, y las relaciones sexuales las vivirás con la persona que ames y te ame a ti. Entonces, ¿cómo sanar de esta cultura de la pureza para que no nos afecte y no sea un problema? Porque déjenme decirles que si no tienes problemas en tus relaciones sexuales, qué bueno, pero es un gran problema que cientos de miles de personas tienen en este momento. Entonces, ¿cómo sanar de esta cultura de la pureza? Una vez ya casados, digámoslo, el sexo ya está permitido, ¿cómo sanarnos de este asco que muchas veces sentimos hacia el sexo y hacia nuestros cuerpos? Este es un trabajo interno, claro que sí. Entonces, te quiero invitar a que reflexiones sobre los mensajes que has interiorizado sobre el sexo, el amor y lo bueno y lo malo. Y puedes incluso escribirlo si esto te ayuda. Es un ejercicio que hago con mis clientes muy frecuentemente. Entonces, puedes incluso cerrar tus ojos y hacerte estas preguntas. Cuando pienso en la pureza y en lo que significa con respecto al sexo, ¿de quién escuchas esta voz?
¿Quién te habla sobre esto? ¿Es tu mamá? ¿Es tu papá? ¿Un líder de la iglesia? ¿Eres tú mismo hablándote a ti? ¿Qué sentimientos hay detrás de estas ideas? Puedes cerrar los ojos y responder estas preguntas para ti misma, para ti mismo. ¿Qué significa la palabra pureza? ¿Relaciono la pureza con mi vida sexual? Atrás de estas ideas, ¿tengo miedo? Sanar de la cultura de la pureza implica confiar en nuestros cuerpos, confiar en ti misma. Reconectar con la libertad, autonomía y albedrío implica entender y celebrar tus deseos. Muchas mujeres casadas que vienen conmigo me comparten que el desear estar con sus esposos sexualmente las hace sentir mal consigo mismas, como si no debieran tener estos deseos de estar con sus esposos. Cuando trabajo con una nueva persona, este punto es crucial. ¿Cómo te sientes con tus deseos sexuales? ¿Piensas que están bien? ¿Piensas que deberías eliminarlos para seguir siendo pura? Este conflicto en nuestras mentes es muy común. Y quiero que no te sientas sola. No eres rara por sentirte así, eres muy normal. Después de todo esto que he hablado, lo que yo quiero ayudarles a entender es que puedes ser una persona pura y puedes ser una persona sexual al mismo tiempo. Gracias por estar otra semana aquí conmigo. Si tienes una pregunta o quieres agendar una cita conmigo, puedes enviarme un mensaje a hola@danaeangulo.com. Y recuerda, la intimidad sexual es parte del plan de Dios.